Muy buen día a todos. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del tema de aceleración en el movimiento plano general. Este ejercicio está tomado del libro de Ingeniería Dinámica de Hibeler, de su 12ª edición. El ejercicio dice: la barra AB tiene el movimiento angular que se muestra. Determine la aceleración del collarín C en este instante. Lo que se muestra en el ejercicio es un sistema de dos barras. La barra AB tiene una velocidad angular de 5 radianes sobre segundo. Su movimiento es contrario a las manecillas del reloj y la aceleración también es contraria a las manecillas del reloj. Es una aceleración angular de 3 radianes sobre segundo. La barra tiene una longitud de 3 pies y pues la barra BC es de 2.5 pies de longitud. La dirección de desplazamiento de la barra C, del collarín, del punto C, es completamente horizontal. Y lo que me solicitan es la determinación de la aceleración y de su velocidad. En este problema pues vemos que la aceleración y la velocidad del punto C va a ser en la dirección horizontal, positiva o negativa. Pues vamos a ver qué es lo que nos da los resultados, pero ya tenemos la dirección de esa aceleración y de esa velocidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la velocidad y la aceleración del punto C. Para ello, pues primero determinamos la velocidad de B. La velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A. Sabemos que la velocidad de A es 0 porque se encuentra en un punto de no rotación. La velocidad de B respecto de A va a ser igual, esto va a ser igual entonces a la velocidad de la barra AB, la velocidad angular de la barra AB por el radio de el tramo AB. Si lo trabajamos de manera vectorial, la velocidad de B va a ser igual a la velocidad angular de AB. Vemos que es una velocidad de 5 en la dirección K por el radio. El radio va a ser 2 pies por, sería para el caso de X, va a ser igual al coseno de 45 grados. Y para el caso de Y también va a ser 2 por el coseno de 45 grados. Esto es para I y para J respectivamente. Entonces la velocidad de B va a ser igual. Aquí usamos el producto vectorial. Podemos trazar nuestros vectores unitarios. Aquí estaría el vector I, el vector J, el vector K. Y para el primero sería K por I. Entonces sería de K hacia I. La resultante, según la regla de la mano derecha, sería J positivo. Entonces tenemos 2 por 5 por el coseno de 45. Esto para J. Y luego K por J, sería K hacia J, da como resultante, por regla de la mano derecha, da I negativo. Entonces menos 5 por 2 por el coseno de 45 para I. Reordenamos.
la velocidad de B va a ser igual a 5 por 2 por el coseno de 45. Bueno, aquí es el seno, ¿verdad? Aquí es el seno de 45. Vamos a borrar esto. Aquí es seno de 45. Seno de 45, entonces va a ser 5 por 2 por el seno de 45. Vamos a dejarlo aquí, 10 por seno de 45 en I. Aquí es menos, ¿verdad? Aquí más 10 por el coseno de 45 en J. Esa es la velocidad de B. Su magnitud entonces va a ser 10 por el seno de 45. Esto va a ser igual a 2 por 7.07 al cuadrado. Esto que sería 10 pies sobre segundo. Esa es la velocidad de B. Ahora, si lo vemos por componentes, será lo que teníamos en esta ecuación. Bien, ahora veamos la velocidad en el punto C. La velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. La velocidad de B ya la conocemos. Sabemos que la velocidad de C va a estar solamente en la componente I. Entonces la velocidad de C en I va a ser igual a la velocidad de B, que es menos 10 por el seno de 45 en I más 10 por el coseno de 45 en J. Esta sería la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. Sabemos que la velocidad de C respecto de B es igual a la velocidad angular del tramo BC por el radio de BC, o el radio de C respecto de B, ¿verdad? Entonces, la velocidad angular pues no la conocemos. Sería la velocidad angular del tramo BC por el radio. Esto va a estar en K. Por el radio vemos que sería la componente que tiene C menos la componente de B. Entonces va a ser en X, sería el coseno, sería 2.5 por el coseno de 60, y en Y va a ser 2.5 por el seno de 60. Entonces, en el caso de X, como vamos de derecha a izquierda, sería menos 2.5 por el coseno de 60 para Y. Y en Y sería menos 2.5 por el seno de 60 grados para J. Para J, vamos a ver, ahí está.
Bien, trabajamos esta ecuación. La velocidad de C en I va a ser igual a menos 10 por el seno de 45. Bueno, podemos trabajar las ecuaciones ya separadas. Vamos a borrar esto. Más la multiplicación de K por J. K por J va a dar menos I. Y esto tiene signo menos, entonces sería más. Sería 2.5 por el seno de 60 por omega BC. Esto es para I. Esta es la ecuación de I. Ahora la ecuación de J va a ser 0 igual a 10 por el seno de 45 menos 2.5 por el coseno de 60 por omega BC. Esto es para J. Muy bien, teniendo esto, pues despejamos aquí. Omega BC va a ser igual a menos 10 por el seno de 45 grados. Esto dividido dentro de menos 2.5 por el coseno de 60. Entonces sería menos 10 por el seno de 45 dividido dentro de menos 2.5 por el coseno de 60. La velocidad angular de BC va a ser 5.657 radianes sobre segundo. Y la velocidad en C va a ser entonces menos 10 por el seno de 45 más 2.5 por el seno de 60 por 5.657. La velocidad de C va a ser menos 10 por el seno de 45 más 2.5 por el seno de 60 por 5.657. La velocidad de C me queda de 5.176 metros, no, pies sobre segundo. Ya teniendo la velocidad, pues vamos a determinar lo que nos pide el problema. Dice determinar la aceleración del collarín C en este instante. La aceleración, entonces ahorita vamos a calcular la aceleración en el punto B. Entonces ahora calculamos aceleración de B. La aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A. En mi ecuación tendríamos que la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración angular, producto cruz de el radio de B respecto de A, menos
la velocidad angular al cuadrado por el radio de B respecto de A. La aceleración de A es 0. La aceleración angular sí la conocemos, el radio de B respecto de A ya lo encontramos y la velocidad angular también ya la conocemos. Entonces la aceleración de B va a ser igual vamos a trabajar aquí las componentes, ¿verdad? La aceleración de B en su componente I y J sería la componente I más la aceleración de B de Y en J sería de X va a ser igual a la aceleración angular. La aceleración angular, veamos lo que nos dice el problema. El problema me dice que la aceleración angular es de 3, está a favor de las manecillas del reloj, entonces sería igual a 3 positivo, 3K, por el radio B respecto de A. El radio B respecto de A ya lo habíamos calculado, habíamos dicho que era 2 por el coseno de 45 grados en I, 2 por el coseno de 45 para I, más 2 por el seno de 45 grados en J. Menos omega al cuadrado, que omega es 5. Entonces va a ser 5 al cuadrado por igual el radio, 2 por el coseno de 45 en I, más 2 por el seno de 45 en J. Tenemos entonces que la aceleración de B y más la aceleración de B en J va a ser igual a 3 por 2 serían 6 por el coseno de 45, K por I va a ser igual a J y K por J es menos I, entonces es menos 6 por el seno de 45 en I menos 25 por 2 serían 50 por el coseno de 45 en I menos 50 por el seno de 45 en J. Entonces mi aceleración de B para la componente I va a ser igual a menos 6 por el seno de 45 menos 50 por el coseno de 45. Y para J, mi aceleración de B va a ser igual a 6 por el coseno de 45 menos 50 por el seno de 45. El seno y el coseno de 45 tienen la misma magnitud, entonces podemos decir acá cualquiera de las dos, ¿verdad? Menos 56 por el coseno de 45 y acá menos serían 6 menos 50
menos 44 por coseno de 45. Esto es para I y esto es para J, ¿verdad? Entonces mi aceleración de B va a ser igual a menos 56 por el coseno de 45 en I, menos 44 por el coseno de 45 en J. Entonces ya tengo las componentes I y J de la aceleración de B. Esas son componentes totales. Ahora voy a encontrar mi aceleración en C. La aceleración en C va a ser igual a la aceleración de B más la aceleración de C respecto de B. Usamos la misma ecuación, aceleración de C es igual a la aceleración de B más la velocidad, la aceleración angular K por el producto de C, el radio de C respecto de B menos omega al cuadrado por el radio de C respecto de B. Entonces la aceleración de C va a estar solo en su componente I, va a ser igual a la aceleración de B, que es menos 56 por el coseno de 45 para I, menos 44 por el coseno de 45 en J, más la aceleración angular. La aceleración angular del tramo CB no la conozco, por el radio de C respecto de B, el radio de C respecto de B, ese ya lo habíamos encontrado. El radio de C respecto de B era 2.5 por el coseno de 60 para I y 2.5 por el seno de 60 para J, los dos negativos. Entonces va a ser menos 2.5 por el coseno de 60 en I menos 2.5 por el seno de 60 en J. Vamos a ver si estamos bien. Sí, 2.5 por el coseno de 60 y 2.5 por el seno de 60. Bien. Menos omega al cuadrado. Este sería omega del tramo BC al cuadrado por el radio, que es menos 2.5 por el coseno de 60 en I, menos 2.5 por el seno de 60 en J. Muy bien. Este valor ya lo tenemos. Lo calculamos cuando calculamos la velocidad de C, perdón, y es de 5.657. Entonces esta ecuación la simplificamos. La aceleración de C en I va a ser igual menos 56 coseno de 45 menos 44 coseno de 45 en J más, se tiene término K,
K por I es J, pero ahí tenemos signo negativo, entonces me da menos 2.5 por el coseno de 60 por alfa CB. Esto es para J. K por J es menos I, aquí tiene menos, entonces sería más 2.5 por, sería acá el seno de 60 por alfa CB. Menos, sabemos que omega BC es igual a 5.657. Entonces lo sustituimos. 5.657 al cuadrado me da 32. Entonces sería 32 por 2.5. Esto queda menos y menos, aquí es más, entonces sería más 80 por el coseno de 60 para I, menos, por menos aquí también da más 80 por el seno de 60 en J. Entonces ahí tenemos mi ecuación de aceleración. Pasamos ahora a trabajar cada una de las componentes por separado. Entonces veamos. Para la componente I vamos a tener la aceleración de C, va a estar en la componente I y esa va a ser igual a menos 56 por el coseno de 45 más 2.5 por la aceleración de BC, aceleración angular, por el seno de 60 más 80 por el seno de 60 por el coseno de 60. Y luego para la ecuación en J, aquí no hay componente de aceleración y esto va a ser igual a menos 44 por el coseno de 45 menos 2.5 por la aceleración angular BC por el coseno de 60 más 80 por el seno de 60. De la ecuación J podemos despejar la aceleración BC y esta es igual a 44 por el coseno de 45 menos 80 por el seno de 60. Todo esto lo vamos a dividir dentro de 2.5 menos 2.5 por el coseno de 60. Entonces la aceleración de BC va a ser igual a la resultante de este valor, que es 44 por el coseno de 45 menos 80 por el seno de 60. Esto me da menos 38.17 dividido dentro de menos 2.5 por el coseno de 60. Esto
Esto me da de resultado una aceleración angular de 30.53 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora pasamos a ya determinar la aceleración. La aceleración de c va a ser igual a menos 56 por el coseno de 45 más 2.5 por 30.53 positivo por el seno de 60 más 80 por el coseno de 60. Entonces sería menos 56 por el coseno de 45 más 2.5 por 30.53 por el seno de 60 grados más 80 por el coseno de 60 grados. Y eso me da una aceleración de c igual a 66.50 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, en conclusión, tomamos esta imagen, la pegamos aquí, y mis valores para el caso de la velocidad quedó una velocidad de 5.176. Entonces la velocidad está dirigida hacia la derecha. La velocidad de c es igual a 5.176 pies sobre segundo, y la aceleración también está dirigida hacia la derecha. La aceleración de c es igual a 66.5 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces estos serían los resultados de este ejercicio. Acá tenemos, estos serían los resultados de este ejercicio. Acá tenemos la aceleración, 66.5. Acá tenemos la velocidad de 5.176 y aquí estaría la velocidad angular. Muy bien, y con esto pues terminamos este ejercicio. Posiblemente realicemos otro ejercicio de aceleración en movimiento plano general antes de concluir con este tema. Gracias.